Bien, mis hermanos, mis hermanas, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reina en cada una de sus vidas. Bienvenido, bienvenida a Jesús, Esperanza Viva. Yo soy tu hermano y amigo, el pastor Carlos M. Rosalaguer, transmitiendo en vivo desde Rochester, New York, anunciando las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy es viernes, 1 de agosto. Así que ya entramos en el último mes del verano y este es el mes que se supone que sea más caliente aquí en Upstate New York, pero también es el mes que se esperan más tormentas y tú sabes, dificultades en el clima en esa parte sur de la nación y en esa parte del Caribe. Así que mantengamos todo esto en oración. Oramos también para que el Dios del cielo en sus misericordias y ayuda a la gente a recuperarse luego de ese terremoto terrible que hubo allí en aquellas regiones de Rusia y el tsunami que provocó, que llegó hasta Chile, hermano. Es una cosa increíble. Así que vamos a orar por todas estas cosas para que Dios en sus bondades y en sus misericordias nos desafíe a nosotros, como hemos venido orando y enseñando, que el ayuno que yo escogí es dar pan, es albergar, es abrigar, guiado por la transformación del Espíritu Santo de Dios en mi corazón. Un asunto de que yo estoy haciendo para agradar a Dios, no es porque se origine en la pena, sino que guiado por el Espíritu de Dios, uno se mueve en esas dimensiones que glorifican al Dios del cielo. No es haciendo un trueque, es destellando gloria. No es queriendo impresionar a la gente, insisto, es destellando gloria, misericordia, clemencia de Dios. Y eso solo lo puede generar el Espíritu Santo de Dios en cada una de nuestras vidas. Así que te invito a orar. Vamos a orar para que Dios en su misericordia, tú sabes, nos mueva a nosotros a hacer sus manos, sus pies. Y también oramos por todos estos desastres que han estado pasando en la parte sur de los Estados Unidos. Así que, hermano, hay mucho por lo que orar, hay mucho por lo que orar. Vamos a unirnos, vamos a unirnos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, damos gloria y damos honra a tu nombre por este privilegio que nos das de un día más. Estamos creyendo y estamos confiando que tus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret decimos, ayer ya pasó, te necesitamos hoy. Nos quitamos los lentes de ayer y nos ponemos los lentes de hoy. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, aclara nuestra vista para que podamos contemplar la esperanza a la que nos has llamado en Cristo. En el nombre de Jesucristo, Padre amado, nos quitamos los audífonos de ayer y nos ponemos los de hoy, para poder escucharte con sensibilidad, para poder no solamente escucharte, sino permitirle a tu espíritu que cree en cada uno de nosotros y de nosotras ese entrelazamiento donde nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras entrañas, todo nuestro ser se alinea, se sincroniza al sonido de tu voz. Y que tu Espíritu Santo, su aliento sea el que orqueste, pero Dios del cielo, todos nuestros pensamientos. Aleluya, gloria a tu nombre, para que nos movamos en la dimensión que glorifica tu nombre. Por eso te estamos rogando, Dios del cielo, que en tu misericordia nos permita hacer esa misericordia viva tuya, nos permita ser pan de vida, nos permita ser fuente de agua, nos permita ser pacificadores, nos permita ser proveedores en medio de todas estas crisis que estamos viviendo. Indícanos, dirígenos, inspíranos, oh Dios del cielo. Queremos hacer tu voluntad. Es en el nombre poderoso de Jesús que te imploramos, oh Dios del cielo, por todas y cada una de estas catástrofes que están pasando alrededor del mundo. Clamamos también delante de ti, oh Dios del cielo, por las persecuciones gigantes que están viviendo la iglesia en regiones del mundo, que aquí nosotros no tenemos nada de eso, Dios del cielo, y lo que hacemos en ocasiones es hasta desperdiciar ese privilegio. Perdónanos. Y por eso te rogamos que no solamente nos inspires a orar, sino que nos provoques, oh Dios del cielo. Nos provoques, oh Dios del cielo, a glorificar tu nombre con nuestros estilos de vida, independientemente de cuáles sean las consecuencias, inspirados e inspiradas por la forma en que la gente está entregando su vida por amor a ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Seguimos clamando en esta mañana de el Señor, mi hermano, mi hermana, y ahí donde tú estás. Quiero invitarte a que nos enyuguemos al cuerpo de Cristo. Ayer mientras teníamos nuestra experiencia de la reunión del equipo operacional, hubo momentos de gloria, hermano, que yo levanté las manos y dije, Padre amado, las cosas que tú estás haciendo. Unas intervenciones y unas experiencias de salvación únicas, Dios del cielo.
Y hay gente clamando, gimiendo y rogando por sus hijos, por sus hijas. Y cuando ven esas oraciones contestadas, pues hermano, uno dice, rayo, esto está terrible, Padre amado, esto está terrible. Y damos gloria y damos honra al Señor porque aún en esos espacios que nosotros como llamamos aquí espacios liminales. Un espacio liminal es cuando tú pasas ese dintel, ese marco de la puerta y cuando tú tiras el pie, ¡guau! Como que te vas para abajo. Pero estás confiando que esa fue la puerta que Dios te reveló. Estás confiando que estás caminando en el proceso de Dios. Así que cuando tú te tiras y caes, la mano de Dios te recibe. Pero alguien tiene que cruzar ese punto, sentir el vacío, sentir la inseguridad, sentir la confusión. Y cuando caes en las manos de Dios, tú sigues caminando tu jornada afianzado, afirmado de que Dios está en el asunto, de que te está desafiando a cruzar esos senderos, esos linderos, esos espacios liminales donde abandonas lo que controlas y lo que conoces a entrar a un espacio que no controlas, que no conoces y que es totalmente desafiante delante de ti. Espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente y sobre todas las cosas, esa experiencia de que necesitamos sentirnos seguros, aceptados, también tiene que ser puesta a prueba. Y esto es un asunto de todos los días. Y cuando yo escucho a la gente testificando cómo pasan esos espacios liminales y dentro de ese testificar los escucho diciendo que es que han tomado la decisión de que de enyugarse a Cristo. Yo levanto las manos, digo gloria a Dios Padre amado, porque es que es de la única manera que podemos caminar en esta jornada, enyugados a Cristo. De otra manera, mire, el buey no tiene break de mirar para atrás, no tiene break, hermano. El que mira para atrás es el boyero. Y porque nosotros sabemos que el boyero es el labrador, es el dueño de la viña, es el Señor, es Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos no va a mirar para atrás, Él va para adelante. Porque Él sabe lo que tiene entre manos. Él va para adelante. Porque Él sabe dónde te quiere conducir. Él va para adelante. Porque Él se hizo carne y pagó el precio por ti y por mí. Para que la plenitud de Él se restaurara en cada uno de nosotros y de nosotras. Pues por lo tanto, vamos a meterle mano a la vida. Y vamos a comenzar este día aceptando este llamado. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hallaréis descanso para vuestras almas. Ustedes saben que hemos trabajado con esto por meses, por meses. Hubo un sabio, Descartes, y Descartes en su carta de muerte, su lecho de muerte, escribió una carta y dijo que él se había preocupado por un sinnúmero de cosas y que en su lecho de muerte tenía que confesar y compartir que más del 95% de las cosas por las que él se había preocupado nunca le acontecieron. Y las otras 5, pues, no vamos a entrar en ese detalle. Y esa es otra de las cosas poderosas de amarrarnos al yugo. Porque cuando te amarras al yugo y te atreves a echar toda tu ansiedad sobre él, le estás diciendo al Señor, echa tu yugo sobre mí, echa tu carga sobre mí. Y cuando te pones el yugo y Dios pone carga sobre ti, la carga que Dios pone sobre ti es ligera. Si se ha convertido en algo complicado, es la carga que tú estás llevando a tu propia conveniencia, a tu propio antojo. Si es algo que tú no puedes manejar, que te está robando la paz, que te está robando el sueño, que te tiene ansioso, que te tiene deprimido, que te tiene descontrolado, mi hermano, es tu carga, suéltala, echa tu carga sobre él. Cuando nosotros no echamos nuestra carga sobre Cristo, lo hacemos mentiroso. Porque la Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y cuando no lo hacemos y creemos que nosotros tenemos un nuevo método, una forma más sabia, algo mejor para hacer, es que el Señor está muy ocupado para encargarse de las cosas mías, lo estamos haciendo mentiroso. Y cuando hacemos a Dios mentiroso, hermano, es como que se opaca algo dentro de nosotros, ese destello, esa certeza, esa convicción, esa confianza, esas 3C se opacan, se cancelan, porque estamos cometiendo un autosabotaje contra el proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando te ferras en cargar tú tus cosas, mi hermano, es como si andaras con un chaleco, una bomba, y cada vez que te antoja, pues la detonas, ¡boom! ¡Boom!
donde quiera te estás detonando porque querer llevar las cosas, tus problemas y tus situaciones a tu manera. Y todos los días te voy a decir lo mismo. Suelta esa carga, suelta esa ansiedad. Pídele al Dios del cielo que te libere de ese yugo. Dile al Dios del cielo que deshaga esa cadena. Ponle nombre. Eres un controlador, eres una controladora. Y entonces ese control, esa manipulación, ese deseo de tu ser como que el socorro de todo el mundo. Hermano, mi hermana, te tienen unas prisiones que Dios mío, qué complicado nos es soltar ese espíritu de esa manipulación, de esa codependencia, de que tenemos que estar como que esclavizados a los problemas de la gente, a la situación de la gente, y que tenemos que ser siempre los socorristas. Pero ¿quién te socorre a ti? ¿Quién te socorre a ti? Y por eso es que en ocasiones nos es tan complicado aceptar este llamado. ¿Por qué? Porque necesitamos otra vez sentirnos cargados, trabajados, ansiosos, porque eso nos hace sentir bien, porque estamos como que rescatando a todo el mundo. Yo voy a insistir, ese no es tu llamado. Has dejado tu primer amor. Tu llamado es a descansar en Cristo y a creer que la receta que tú necesitas diariamente está en Él. Y a creer que la carga, que la ansiedad, que el problema, que la crisis que tú tienes que enfrentar todos los días, quien único te la puede prescribir es el Espíritu Santo de Dios. Pero se inicia aquí, aceptando este llamado divino. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo en esta hora y recibimos esa palabra como palabra que sale de tu secreto. Y te pedimos, Dios del cielo, que confirme esa palabra que cantó David delante de ti, que tú eres el Dios de nuestra salvación. Encamínanos, enséñanos, muéstranos tus senderos. Queremos andar en ese sendero. Es en el nombre poderoso de Jesús que queremos andar en las obras que tú creaste de antemano para que te glorifiquemos con todos nuestros estilos de vida. Por eso en esta hora renunciamos, oh Dios del cielo, a todas nuestras cargas, a todo ese sobrepeso que nos asedia. Renunciamos, oh Dios del cielo, a esa inclinación de querer ser controladores y manipuladores. Renunciamos, oh Dios del cielo, a esa hipocresía de que queremos ser como que los salvadores, los resuélvelo todo de la gente y simplemente satisfaciendo nuestras inseguridades, nuestros temores y nuestras complicaciones internas. Perdónanos, oh Dios del cielo, y te rogamos que en esta hora nos continúes enseñando cómo amarrarnos a ti y cómo ir soltando nuestra voluntad a ti y cómo alinearnos a la voz del Espíritu Santo y cómo alinearnos a la dirección del boyero mientras aprendemos a caminar ahí enyugados con Cristo. Enséñanos a rendir nuestra voluntad. Enséñanos a realizar esta rendición todos los días y a llevar esa cruz todos los días para poder crucificar todos los días las inclinaciones que no te glorifican hasta que la plenitud tuya, oh Dios del cielo, se haga una realidad en cada una de nuestras vidas y podamos disfrutar de la nueva criatura y podamos vivir conforme a la naturaleza divina que Cristo compró cuando resucitó de entre los muertos y nos hizo recipiente de la supereminente grandeza del poder que lo levantó de los muertos. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Seguimos clamando en esta mañana del Señor y vamos a orar. Vamos a orar para que el Dios del cielo en su bondad y en su misericordia, mi hermano, nos ayude a manejar y a transitar las dificultades de la vida. Y allá en el Salmo número 37, hoy vamos a leer los versos 5 y 6 del Salmo 37. Y si usted me permite un momentito aquí, déjame buscarlo. Versos 5 y 6 del Salmo 37 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Hermano, esto es mucho con demasiado. Hay que levantar las manos porque esto es una palabra extremadamente complicada. Complicada, porque es un llamado otra vez a depender plenamente en el Dios del cielo. Y otra vez, como decíamos, quiero leer con ustedes este salmo en estos días, porque este salmo es la respuesta
que el Espíritu de Dios trae a David, luego de David estar peleando con unas catarsis y con unas complicaciones en su vida personal y en su vida ministerial que solamente Dios conoce. David había sido traicionado, David había sido abandonado, David tenía una crisis que le decía al Señor, mira, disputa con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo de Pabes y levántate en mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación, sean avergonzados y confundidos los. Mire, hermano, esa es una oración en el Salmo 35, búsquela. Es una cosa terrible lo que David está pidiendo. Y Dios lo deja, como hemos dicho. Dios nos va a dejar en nuestras catarsis, pero tiene un solo fin, dejarnos que nosotros nos desahoguemos en nuestras catarsis, y es para que nosotros aprendamos a descansar en Él. Y en el verso 5 y el verso 6, quiero compartirlo en la pantalla para que usted lo vea. Dice de esta manera ese verso 5 y ese verso 6, vamos a dejar esos dos solamente ahí. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Así que mientras yo no confíe, no estoy viendo lo que Él hace. Él está haciendo y porque yo no confío, no lo veo. ¿Por qué? Porque no he encomendado a Jehová mi camino. Y entonces cuando yo entro en esa dinámica, aunque mi vida esté hecha a pedazos, Jehová exhibirá mi justicia como la luz y mi derecho como el mediodía. Vamos a ponerlo en otras versiones antes de orar para que usted se ponga de acuerdo conmigo. Vamos a ponerlo aquí el verso 4, el verso 5 y el verso 6, perdón. Y vamos a ponerlo en otras versiones. Vamos a darle clic a estos dos libritos que están aquí. Y ahí está en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera. Entrega al Señor todo lo que hace. Anda, pancirete. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer. Así que esa vaina de estar justificándote, de la única manera que ese espíritu se desata de nosotros es cuando aprendemos a confiar. Y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Me encanta ese verso 5. Entrega al Señor todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que dices, todas tus agendas. Confía en Él. Deja la manía de estar queriendo controlarlo todo y manipularlo todo y estar teniendo expectaciones de que la gente va a hacer esto, va a hacer lo otro, lo otro, lo otro. Y número uno, no lo compartes, no lo hablas, no lo articulas, no compartes tu pensamiento. Entonces, ¿cómo rayo la gente se va a poner de acuerdo contigo si tú no abres tu corazón? ¿Por qué? Porque es la manía de controlar. Y esa manía de controlar es la que nos lleva a ver los problemas totalmente distorsionados como lo estaba viendo David en el Salmo 35. El Señor otra vez le dice, ¿tienes pleito? Sí. ¿Estás perseguido? Sí. Pero estás viendo desde una dimensión que no es la que yo anhelo que tú lo veas. Atrévete a verlo como yo lo veo. Entrégame a mí todos esos asuntos y tú vas a ver que yo te voy a ayudar a dimensionar a tal extremo que haré resplandecer tu inocencia como el amanecer. Y porque lo hace como el amanecer, esa inocencia va creciendo, en aumento, hasta la plenitud del día, que es cuando el sol del mediodía. Y cuando usted esté en el sol del mediodía, ni hay sombra delante de usted, ni hay sombra detrás de usted. Y si lo ponemos en otra versión, vamos a quitar esta versión Reina Valera y vamos a buscar otra versión aquí, vamos a buscarla en palabra de Dios para todo, el lenguaje actual. Va a decir usted por aquí el lenguaje actual. Traducción viviente, palabra de Dios para todo. Mira lo que vamos a poner en este vocabulario. Verso 5. Entrega al Señor tu vida. Aquí dice, entrega al Señor todo lo que haces. La otra versión nos dice, entrega al Señor tu vida. Todas las versiones siguen diciendo lo mismo, confía en Él. No seas aprontado de creerte que tú tienes el poder. Confía en Él, suelta esa manía. Y cuando yo suelto esa manía, el Señor de inmediato, ¿qué? Él va a actuar, va a actuar. Como el sol se ve en pleno día, así todos verán que haces bien y que tu causa es justa. Nos libra otra vez de ese empeño de que la gente vea lo bueno que somos. Estás perdiendo el tiempo.
Eso es un indicador de que has caído de tu primer amor. Cuando te empeñas, insisto, en que la gente vea tu justicia, te aplauda y te reconozca por los beneplácitos y por la benevolencia y por lo bueno que tú eres o lo bueno que... Y entonces yo vuelvo y digo, hermano, ese no es el llamado. El llamado es a que destelle Cristo de nosotros. Y para eso alguien tiene que aprender a entregar todo al Señor y confiar en el Señor y darse el permiso de que sea el Espíritu Santo de Dios el que produzca en nosotros los que todos tienen que ver y no nuestras fuerzas. Si estás de acuerdo conmigo luego de este discurso, mi hermano, mi hermana, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle al Dios del cielo, Señor, yo reconozco que mi vida está hecha cuadrito. Está hecha cuadrito y tú sabes, está hecha cuadrito y el único que puede bregar con estas crisis que yo tengo en mi vida, ese alguien, eres tú. Y por eso en esta hora yo no solamente lo confieso, en esta hora yo lo reconozco y me rindo plenamente a ti en oración y súplica. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pues vamos a orar, porque tú sabes que a mí me gusta orar con ustedes siempre y cuando que nos pongamos de acuerdo, y por eso son los discursos, porque no me gusta tirarle nada desde la izquierda. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo y reconocemos, Dios del cielo, todo el montón de sandezas y sanganerías que hemos hecho para que la gente vea nuestra justicia, para que la gente vea nuestra compasión, para que la gente vea lo bueno que somos, para que la gente vea lo justo que somos. También reconocemos, Dios del cielo, que en ocasiones tenemos expectaciones no compartidas, que estamos esperando que la gente responda de una manera cuando no hemos compartido nuestro corazón, nuestros sueños y otra vez nuestras expectaciones. Y cuando no compartimos nuestros sueños, cuando no compartimos nuestras ideas, cuando no compartimos nuestras expectaciones y hacemos a la gente responsable de un producto que no hemos engendrado en ellos, oh Dios del cielo, llega la disputa, llega la confusión, llega el pleito. Perdónanos, porque somos agentes que están detonando en nuestros contextos situaciones y problemas que nosotros hemos provocado. Perdónanos, Dios. Y por eso te rogamos que en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret nos enseñes a confiar en ti. Nos enseñes a entender que cuando confiamos en ti, tú nos exhibes, tú nos perfeccionas, tú nos santificas. Y esto implica que te das a la tarea de recoger los pedazos de nuestras vidas distorsionadas y destruidas y convertirlas en algo totalmente nuevo. Por eso te pedimos que en este día, Dios del cielo, en tus misericordias, nos hagas maleables, nos permitas deleitarnos en ti, para que esa obra poderosa de que Cristo se está formando en cada uno de nosotros y de nosotras se haga una realidad en nuestra vida. Es por Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Y seguimos en esta mañana corriendo y yo quiero llegar hasta la palabra, porque hay una palabra que quiero compartir con ustedes, que es la que estamos trabajando en el libro de Apocalipsis. Hay un tanto ruido aquí en el pasillo, no sé qué está pasando ahí, parece que alguien se está mudando. Pero el asunto es esta palabra. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto es a la gente de Éfeso. Y tenemos contexto de Éfeso en el libro de los Hechos y tenemos contexto de lo que es la comunidad de Éfeso en la epístola que el apóstol Pablo le escribió a los Efesios. ¿Y qué pasa? Que ayer entonces decíamos que Pablo hace una serie de oraciones que nosotros las podemos denominar como oraciones apostólicas, por su peso, por el vocabulario, oraciones apostólicas que yo decía ayer, hermano, eran oraciones que eran desafiantes. Y esas oraciones apostólicas se encuentran en Efesios capítulo número 1, versos 15 al 21, al 23, perdón, versos 15 al 23, y en Efesios capítulo 3, versos del 14 al 21, es así que es el 21. ¿Y qué pasa? Que son dos oraciones en las que el apóstol Pablo hace unas peticiones únicas. Y esas peticiones únicas son en respuestas a la manera que el Señor le revela al apóstol Pablo que la iglesia de Éfeso y la gente de esa región tenían que dimensionar en el Señor. Y es que ellos habían sido
como todos y cada uno de nosotros, predestinados a ser como Cristo. No está hablando de salvación o de condenación. Está hablando del misterio que fue revelado desde antes de todas las cosas. Cristo está allí inmolado desde el principio de todas las cosas y es un misterio que no se había revelado. Y ese misterio lo que implica es que cuando se revela es que Dios tiene la intención de reconciliar a toda la creación con Él y restaurarlos de donde cayeron. ¿De dónde cayó el ser humano? De ser el recipiente de la plenitud de la imagen de Dios. Caímos de ahí, llega el pecado corrosivo, degenerativo y rompe esa relación con Dios. Cristo paga el precio y en Efesios capítulo número 2, Pablo dice que aún nosotros estando muertos en delitos y en pecados, porque nos amó en su gracia, Cristo murió por nosotros. Así que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que mantener claro cuando se nos habla del primer amor es que ese primer amor es el que se nos reveló a nosotros aún estando en pecado. Otra vez. Una de las primeras cosas que debemos entender para dimensionar firmes y mantenernos firmes en el primer amor es entender que aún estando muertos en delitos y en pecados, porque Dios nos amó en Cristo, se nos reveló. Y se nos revela sin nosotros haber hecho ningún pago. Y se nos revela porque quiere que se restituya en cada uno de nosotros y de nosotras la plenitud para la cual Él nos creó. Así que no es una cosa de predestinación de que uno se salva y otro se condena. No, hermano, eso no es lo que habla la Biblia. La Biblia habla de que el misterio se revela porque la intención de Dios es que ninguno se pierda. Y porque la intención es de que ninguno se pierda, pues entonces no hay tal cosa como predestinación para salvación o condenación. Si hay una predestinación en el misterio de Dios, de que el sueño de Dios se haga una realidad, de que ninguno se pierda y todos podamos ser restituidos a lo que Dios nos creó en el principio. Y esa restitución es solamente en Cristo. Y en Efesios capítulo número 1 hay hay un cántico que tiene tres divisiones. Es una alabanza al Padre, una alabanza al Hijo y una alabanza al Espíritu Santo. Es una alabanza trinitaria, donde se dice que nos salvaron y nos restauraron y nos llevan a esa anhelo de que Dios está mirando esa predestinación de que ninguno se pierda para la alabanza del Padre, para la alabanza del Hijo y para la alabanza del Espíritu Santo. Y eso está en Efesios capítulo 1, del verso 3 al verso 14. Esa es una de las primeras fases del primer amor. Y dentro de ese anhelo de que seamos restituidos a donde hemos caído para la alabanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el trino Dios ahí en Efesios capítulo 1. ¿Ok? La primera está en el verso 6, la segunda está en el verso 12 y la tercera está en el verso 14. Léalo con calma para que usted vea el trino Dios ahí obrando. ¿Y qué pasa? Que de ahí se mueve a la primera oración apostólica, que es del verso 15 al verso 23. Y dice, porque Dios los llamó a esa dimensión de que la plenitud de Cristo sea restituida en ustedes, porque los ha predestinado, ha garantizado que los quiere salvar. Colabora con Él. Abre tu entendimiento y toma la decisión de dimensionar con el Dios del cielo en creer que esta oración está destinada a que se haga una realidad en tu vida. El profeta Isaías, cuando escribe su libro, ahí en Isaías capítulo número 11, Isaías capítulo número 11 habla de las 7 manifestaciones del Espíritu de Jehová sobre el Mesías. Otra vez, eso es parte del misterio que no se había revelado desde antes de la fundación de todas las cosas, que cuando el Mesías se encarnara, esas 7 manifestaciones iban a estar sobre él. Isaías capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retollará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. 7 manifestaciones.
Por eso es que cuando el apóstol Pablo ora a la gente de Efesios, le está diciendo, Cristo pagó el precio, está metido dentro de ustedes. Esas 7 manifestaciones del poder de Dios están en ustedes. Manténganse anhelando que Cristo en plenitud se consolide en ustedes, su carácter, su personalidad, su identidad se consolide en ustedes de manera poderosa. Y una vez eso se consolida, usted se va moviendo en esa dimensión que honra esta oración que hace Pablo. ¿Qué oración? Pablo dice, para cerrar, por esta causa, vamos a leerlo en otra versión porque siempre lo leemos en Reina Valera. Lo voy a leer hoy en la versión Nueva Traducción Viviente. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, aquí comienza la oración apostólica, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé espíritu de sabiduría y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugares celestiales. Este es verde, que esta es lo que usted me escucha a mí orar todas las mañanas, que usted me escucha decir, que se manifieste en nosotros la operación de la supereminente grandeza del poder con la que Él levantó a Cristo entre los muertos. Y después dice, ahora Cristo está muy pronto por encima de todos, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia, aquí es donde la puerca entorcha el rabo. Ve Laura, vamos a poner este en amarillo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Así que donde quiera que tú llegas, donde quiera que yo llego, llega la plenitud de la presencia de Dios. Pues entonces esto no es lo que tú hagas, esto es cuánto tú te atreves a creer que el Dios del cielo puede generar eso en ti. ¿Cuánto tú te atreves a creer en el poder de la resurrección? Y yo te voy a contestar esa pregunta. Nosotros somos incapaces de creer. Nuestra naturaleza divina, nuestra naturaleza caída no nos los permite. Pero el Dios del cielo, porque nos amó, nos metió y nos llenó de su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento, lo leímos ahí, el que nos da la sabiduría, el que nos da la inteligencia, el que nos da la ciencia, para que nosotros desarrollemos la convicción, la certeza y la confianza de que Dios tiene el poder de generar en nosotros la imagen de Cristo. Pero para que eso ocurra, alguien tiene que permanecer enamorado de Dios y no de las manifestaciones, de los dones, de los ministerios y de lo que pueda hacer para Dios. Y no de la idea de que tengo que ayudar a Dios a realizar las cosas cuando Dios lo que me ha llamado es a descansar en Él y a colaborar con Él, dándome permiso de que su espíritu transforme todas las áreas y dimensiones de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús,
sonó la alarma que se me fue la mano por 5 minutos. Glorifica tu nombre, Dios, glorifica tu nombre. Enviamos tu palabra y decimos que no torna a ti vacía, sino que ha hecho para lo que ha salido de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, mi hermano, mi hermana, no hay tiempo para más. Dios les bendiga. Recuerde que este domingo nuestro horario de verano es a las 10:30 de la mañana. Vamos a estar en nuestra experiencia de adoración. Este domingo no creo que vayamos a ningún parquecito, pero puede ser. Yo creo que estamos planificando el sentarnos a comernos unos hamburguitos y unas cosas después del servicio. Así que vaya preparado a eso. Vamos a tener nuestra experiencia de adoración de 10:30 a 11:30 y a eso de las 12 nos sentamos a la mesa, bien sea afuera o en el sótano del edificio. Nos sentamos, almorzamos juntos, la pasamos bien y después cada uno para su casa. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante en el